¿Quiénes son los guardianes del inframundo? ¿Qué misterios se ocultan en las profundidades donde la luz no llega y el silencio es absoluto? ¿Qué secretos ocultan tras sus nombres? ¿Qué historias han sido susurradas a lo largo de los siglos, grabadas en piedra y ocultas en pergaminos olvidados? En la mitología griega, los acrónticos, también conocidos como los acrontes, eran poderosos gigantes nacidos de la unión entre Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Su origen se remonta a los albores del tiempo, cuando el caos y la oscuridad reinaban sobre el mundo. Se dice que eran seres primigenios, incluso anteriores a los dioses del Olimpo. Su existencia marcó el inicio de una era de fuerzas titánicas y poderes incontrolables. Los acrontes estaban destinados a reinar sobre el cosmos, pero su destino dio un giro inesperado. La ambición y el temor de los dioses más jóvenes los llevaron a enfrentarse a ellos en una batalla épica. Fueron derrocados y desterrados al Tártaro, la región más profunda y oscura del inframundo, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la esperanza se desvanece. Pero su historia no termina ahí. En la oscuridad, encontraron una nueva razón de ser, un propósito que los mantendría vigilantes por la eternidad. En el inframundo, los acrontes encontraron un nuevo propósito. Se convirtieron en los guardianes de los ríos infernales, vigilantes eternos de las almas que cruzaban hacia el más allá. Su deber era impedir que los vivos y los muertos alteraran el delicado equilibrio entre ambos mundos. Su fuerza descomunal y su conocimiento ancestral los convertían en los guardianes perfectos para este reino de sombras y misterio. Nadie podía desafiar su vigilancia sin enfrentar terribles consecuencias. Su presencia imponía respeto y terror a partes iguales. Incluso los dioses temían su furia y su poder inquebrantable. Los acrontes eran la encarnación del poder primigenio, una fuerza indomable que inspiraba tanto miedo como fascinación. Su leyenda ha perdurado a través de los siglos, alimentando la imaginación de quienes buscan comprender los orígenes del mundo. Su historia, entrelazada con la creación del mundo y el destino de las almas, nos invita a descubrir los secretos que se esconden tras el velo de la muerte y a preguntarnos qué otros guardianes vigilan los límites de lo desconocido. El inframundo griego no era simplemente un lugar de oscuridad y terror, como muchos podrían imaginar. Era un reino complejo y misterioso, atravesado por 5 ríos legendarios que delimitaban sus diferentes regiones y reflejaban la complejidad del alma humana. Cada uno de estos ríos poseía una naturaleza única y poderosa, representando emociones, pruebas y experiencias por las que las almas debían transitar en su viaje póstumo hacia el más allá. El primero de ellos era el Estigia, el río del odio y la venganza, cuyas aguas oscuras separaban el mundo de los vivos del de los muertos. Sus aguas, impregnadas de un poder mágico y temido, eran capaces de otorgar invulnerabilidad a quienes se sumergían en ellas, como demostró la famosa historia de Aquiles, sumergido por su madre para hacerlo invulnerable, salvo por su talón. Le seguía el Aqueronte, el río del dolor y la aflicción, por donde Caronte, el barquero sombrío, transportaba las almas de los difuntos a cambio de una moneda como pago por el viaje. El Leteo, el río del olvido, ofrecía a las almas la posibilidad de desprenderse de sus recuerdos pasados, permitiéndoles dejar atrás el sufrimiento y las cargas de su vida anterior, antes de continuar su travesía. El Flegetonte, el río de fuego, ardía con la furia de las pasiones desatadas y el castigo eterno, iluminando la oscuridad con sus llamas incesantes y recordando a las almas el precio de sus acciones. En sus orillas, las almas cargadas de culpa y remordimiento buscaban purificación, enfrentándose a sus propios pecados y buscando redención en medio del fuego y el agua. Por último, el Cocito, el río de la lamentación, resonaba con los llantos y lamentos de aquellos condenados a vagar eternamente por el inframundo, incapaces de encontrar paz o consuelo. Los 5 ríos, como venas de un mismo cuerpo, configuraban la geografía del inframundo y reflejaban la diversidad de experiencias, emociones y desafíos que aguardaban a las almas después de la muerte, mostrando que incluso en la oscuridad, el viaje del alma era profundo y lleno de significado. Entre los guardianes del inframundo destacaba la figura de Caronte, el barquero del Hades. Un anciano de aspecto severo y mirada penetrante, se encargaba de transportar las almas de los difuntos a través del río Aqueronte. Su barca,
vieja y destartalada, era la única embarcación capaz de navegar por las aguas del inframundo. Caronte no ofrecía su servicio de forma gratuita. Exigía un óbolo, una moneda que los familiares colocaban en la boca del difunto antes de su entierro. Aquellos que no podían pagar el precio por su viaje se veían condenados a vagar eternamente por las orillas del Aqueronte, incapaces de encontrar la paz en el más allá. La figura de Caronte nos recuerda la importancia de prepararnos para la muerte, no solo en un sentido material, sino también espiritual. El óbolo que exige no es solo una moneda, sino un símbolo de las acciones y experiencias que llevamos con nosotros al morir. De todos los ríos del inframundo, el Leteo, el río del olvido, es quizás el que despierta mayor fascinación. Se decía que sus aguas, oscuras y silenciosas, poseían la capacidad de borrar los recuerdos de aquellos que bebían de ellas. Las almas que se acercaban al Leteo buscaban liberarse del peso del pasado, olvidando las alegrías y tristezas de su vida anterior. El acto de beber del Leteo representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para liberarse de las ataduras del pasado y comenzar una nueva existencia en el inframundo. Sin embargo, el olvido también conllevaba un precio, la pérdida de la identidad, de todo aquello que nos define como individuos. El Leteo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y el olvido en nuestras vidas. ¿Qué significa realmente olvidar el pasado? ¿Es posible construir un futuro sin cargar con el peso de nuestras experiencias? Los 5 ríos del inframundo no eran meramente elementos geográficos, ni simples corrientes de agua que separaban mundos. En la mitología, estos ríos formaban un mapa simbólico del viaje interior que cada alma debía emprender tras la muerte. Representaban etapas emocionales y espirituales por las que las almas debían transitar en su viaje póstumo, cada una con sus propios desafíos y lecciones profundas. Cada río simbolizaba un aspecto diferente de la psique humana, desde el dolor y la ira hasta la aceptación y el olvido. Así, el viaje por estos ríos era también un viaje hacia el autoconocimiento y la transformación. El Estigia, el río del odio, nos recuerda la importancia de liberarnos de la ira y el rencor. Este río oscuro y turbulento es un espejo de nuestras emociones más intensas y destructivas. Aferrarse a la venganza solo nos ata al pasado, impidiendo que encontremos la paz interior. Aprender a soltar el odio es el primer paso para avanzar hacia la luz. El Aqueronte, el río del dolor, representa la tristeza y el duelo por la pérdida de la vida. Es el cauce por el que fluyen nuestras lágrimas y recuerdos, un espacio para honrar lo que se ha ido. Es un paso necesario para aceptar nuestra propia mortalidad y la de aquellos que amamos. Solo enfrentando el dolor podemos encontrar consuelo y resignación. El Leteo, el río del olvido, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de dejar ir el pasado. Olvidar no es perder, sino permitirnos renacer y seguir adelante. El Flegetonte, el río de fuego, simboliza la purificación a través del sufrimiento. Sus aguas ardientes queman las impurezas del alma, transformando el dolor en aprendizaje. Las llamas que lo consumen representan las pasiones desatadas que deben ser controladas para alcanzar la paz interior. Solo enfrentando nuestras propias llamas podemos encontrar serenidad. Por último, el Cocito, el río de la lamentación, representa el sufrimiento eterno de aquellos que no logran liberarse de sus culpas y remordimientos. Es el recordatorio de que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es esencial para alcanzar la verdadera libertad del alma. Los mitos griegos no son simples historias del pasado. Son narraciones atemporales que reflejan nuestras propias experiencias y emociones. Los ríos del inframundo, con su simbolismo y significado, nos invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y el viaje del alma. La creencia en un inframundo complejo, con sus diferentes regiones y guardianes, nos habla del temor a lo desconocido y la necesidad de encontrar un sentido a la muerte. Los ríos infernales, con sus aguas turbulentas y oscuras, representan los desafíos que enfrentamos en la vida y la necesidad de encontrar la paz interior. Imagina por un momento que emprendes un viaje a través de los ríos del inframundo. ¿Qué emociones te acompañarían? ¿Qué desafíos encontrarías en tu camino? El Estigia pondría a prueba tu capacidad de perdonar y olvidar las ofensas del pasado.
El Aqueronte te obligaría a confrontar el dolor de la pérdida y la separación. El Leteo te ofrecería la posibilidad de olvidar tus recuerdos más preciados, pero también los más dolorosos. El Flegetonte te purificaría a través del sufrimiento, quemando las impurezas de tu alma. Y el Cocito te recordaría las consecuencias de una vida marcada por el egoísmo y la maldad. De todos los ríos del inframundo, ¿cuál te parece más fascinante? ¿Te sientes atraído por la promesa del olvido del Leteo? ¿O te intriga la idea de la purificación a través del fuego del Flegetonte? Comparte tu opinión en los comentarios y descubre qué río resuena con más fuerza en tu interior. Explorar los mitos griegos es una forma de conocernos mejor a nosotros mismos y comprender las inquietudes que han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Los mitos griegos siguen vivos en nuestra cultura. Los encontramos en la literatura, el cine, el arte e incluso en nuestro lenguaje cotidiano. Los ríos del inframundo, con su simbolismo y significado, nos recuerdan que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Explorar la mitología es una forma de conectar con nuestro pasado, comprender nuestro presente y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Y quién sabe, quizás en el proceso descubramos que los antiguos griegos no estaban tan lejos de la verdad.